Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me da gusto que podamos vernos a través de este medio en nuestra reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor. Es que creo que la palabra virtual no queda porque virtual es algo como que existe en lo irreal, pero no, estamos en el mundo real. Yo estoy aquí, usted está allá del otro lado de la pantalla y nos podemos ver. Entonces estamos un poquito a distancia. Pues seamos bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante. Es uno de los pilares y fundamentos de la fe en Cristo. Es el tema de la gracia, un tema muy polémico, muy controvertido, en donde pareciera de pronto que hay gente que le gusta hacer las cosas más difíciles de lo que ya son en la vida y pareciera que entender o conocer un asunto tan, pues, que causa tanta expectativa y tanta alegría como el saber que Dios nos regala algo que necesitamos, como lo es la vida eterna, pues nos parece increíble y difícil de creer y buscamos la manera como de entorpecer este proceso y le andamos añadiendo o le andamos buscando o como que no nos la creemos del todo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, que eso es lo más importante. Váyale buscando mientras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, los primeros 16 versículos, y sobre esta parábola, la parábola de los obreros de la viña, vamos a estar teniendo nuestra meditación de esta hora en este día domingo 27 de septiembre. Ya estamos en el último domingo del mes de septiembre, ya estamos prácticamente en la recta final de este año 2020. Ha sido un año complicado, ha sido un año interesante, ha sido un año inclusive difícil en muchos sentidos, en muchos aspectos, y yo creo que uno de los aspectos que más trabajo nos ha costado ha sido ajustarnos a esto, aceptar que esto que estamos viviendo es parte de un plan, que Dios tiene algo que decirnos, algo que mostrarnos, algo que hacer, y hemos estado luchando mucho entre nuestra frustración, nuestra impotencia, los planes que ya teníamos, la vida que ya vivíamos, las cosas que quisiéramos que siguieran como antes y no se han podido, y creo que una de ellas es precisamente nuestra vida como iglesia local aquí en esta parte de la Ciudad de México. Pero bueno, pero hay buenas noticias. Primero Dios, mañana 28 de septiembre inician los trabajos de adecuación. Como ustedes saben, en la parte de nuestras instalaciones tenemos lo que será nuestro punto de reunión máximo. Es un lugar más amplio, es un lugar un poquito más con mayor espacio, y el techo es mucho más, bueno, también no hay techo, pero la idea es que el techo sea mucho más alto, y vamos a estar adecuando algunos aspectos pues para que podamos reunirnos ahí y no estar tan encerrados como en la parte de aquí abajo, que es un lugar cerrado. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos obviamente sus oraciones, necesitamos obviamente su disposición, y bueno, también si usted tiene en su corazón apoyar estos trabajos, adelante, porque también hace falta recursos. Entonces vamos a estar adecuando parte de estas instalaciones, y si el Señor lo permite, pues pronto, yo creo que tal vez para mediados o finales de octubre ya podríamos estar arriba. Sé que también ya se viene el cambio de clima, eso también es algo importante y tenemos que ver cómo lo vamos a trabajar. Pero bueno, el Señor tiene que proveer, y obviamente pues ninguno de nosotros puede hacerse para atrás diciendo, bueno, pues que lo hagan los demás y ahí me avisan para cuando ya esté hecho. No, creo que en algo podemos participar y bueno, nos gustaría verlo. Vamos a leer juntos esta porción de la Escritura, Mateo capítulo 20, los primeros 16 versículos. Yo lo leo, usted lo sigue con su vista, y bueno, al final tenemos una palabra de oración. Y dice así la Biblia: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Saliendo y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más,
pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a ver. Señor, en esta hora creemos que esta verdad que emana de tu palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones, no como un discurso más, no como una enseñanza más, sino como algo que apuntale, Señor, nuestra fe, que la fortalezca, que la afirme, que la solidifique, Señor, que la confirme cada vez más, que no sea ocio, Señor, en nosotros, que no adoptemos nunca, Señor, por más afanes, por más luchas, por más dudas, por más rutinas o por más repetitivo que pueda parecer ciertas cosas, no endurezcamos el corazón, sino que siempre que tengamos la oportunidad de escuchar tu palabra expuesta por tu siervo, Señor, y amén de quienes sean estos, Señor, nosotros siempre podamos tener la gran expectativa de que tu palabra es viva y eficaz, porque Jesús es la palabra viva y es la que habla, Señor, a nuestras mentes, a nuestras voluntades, a nuestros corazones, y penetra en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Gracias, Padre, porque me das esta oportunidad inmerecida, porque en medio del caos que vivimos, de las crisis que atravesamos, Padre, tú siempre haces al final de todo resplandecer tu maravillosa voluntad. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para los que ven la versión con alabanza, tendremos unos cantos de alabanza en unos instantes, con los cuales se embellecen nuestra liturgia, y pues los que no, directamente pasamos a la exposición de la palabra. Pero vamos con estos cantos y regresamos en unos instantes. Te decimos que te amamos. Y sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones, y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Digan todos: quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte,
Rey y Señor sobre nuestra tierra. Tú eres Dios. Seas exaltado sobre nuestra tierra. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí.
Ya volvimos pues de estos cantos espirituales y vamos a entrar de lleno a la exposición de la palabra. Un hombre al morir es trasladado al cielo. Se encuentra de frente con San Pedro esperándole la entrada y le dice al hombre: así es como funciona. Tú necesitas 100 puntos para entrar en el cielo. Tú me vas a ir diciendo todas las cosas buenas que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa dependiendo de qué tan buena fue. Cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar. ¿Ok? Y el hombre contesta: ok. Dice entonces el hombre: pues estuve casado con la misma mujer por unos 50 años. Siempre fui fiel, nunca le engañé, ni con el pensamiento. Magnífico, dijo San Pedro. Eso sí es importante. Vale 3 puntos. 3 puntos, dijo el hombre. Pues se queda pensando: asistí a la iglesia toda mi vida. La sostuve con mis diezmos, con mis ofrendas, con mi servicio. Maravilloso, dijo San Pedro. Eso vale 1 punto. 1 punto, exclamó el hombre sorprendido. Pues, ¿qué te parece esto?, le dice a San Pedro. Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa también. Fantástico, le respondió San Pedro. Otros 2 puntos a favor de tu cuenta. ¿2 puntos? Grita el hombre. Si sigo así, será solamente por la gracia de Dios que yo podré entrar al cielo. Y San Pedro entonces le dice: bienvenido. El tema de la gracia divina es un asunto muy polémico, como lo decía al principio. Pues a más de uno le causa conflicto pensar en la idea de que a Dios le place o le nace dar su salvación sin ningún tipo de pago, de retribución o de requisito por ella. Como que a la gente le gusta más la idea de ganarse las cosas y, bueno, pues sacrificarse o colgarse medallitas para tratar de impresionar a los demás o inclusive a Dios mismo. Pero vamos a partir de la premisa de definir este concepto cristiano que a veces utilizamos o que a veces desconocemos, pero que debemos entender plenamente: la gracia. ¿Qué es la gracia? En términos muy sencillos, la gracia es un favor o un don gratuito, inmerecido de parte de Dios para con el ser humano, con la intención de ayudarle. Y en este caso, con la intención de ayudarnos a acercarnos a Él. Es un regalo, es una dádiva de alto precio, tan alto el precio que ninguno podría pagarlo. Y por eso Dios sabe que tiene la imperiosa necesidad de regalárnoslo a través de la persona y de la obra de Jesús. La vida eterna, la entrada al cielo, es gracia de Dios, es decir, es un regalo que Él nos hace a nosotros los seres humanos sin cobrarnos absolutamente nada. No nos cuesta, puesto que alguien ya la pagó y ese fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Este tema es de suma importancia y de gran trascendencia, pues es uno de los temas centrales de la Escritura, porque el principal objetivo de Cristo en cada uno de nosotros es que recibamos ese don, ese regalo, esa dádiva de la vida por gracia. Pero como mencioné hace un instante, pareciera que hay quienes ven en esto más que la oportunidad de recibir ese gran regalo, lo miran como un tropiezo. Y se entiende, porque generalmente estamos acostumbrados a establecer relaciones de deuda. Yo te doy y tú me das. Tú me pagas y otra vez retribuyo. En todos los ámbitos de nuestra vida se maneja esa premisa, inclusive en lo que a veces consideramos el amor más incondicional que existe, que es el amor de los padres hacia los hijos, porque de alguna manera sí se espera que en su momento los hijos puedan retribuirle a los padres todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todas las dádivas, todo el trabajo que éstos hicieron por ellos. Pero en el caso de Dios es distinto. Él no espera que nosotros podamos pagarle. Bueno, porque sabe que ni podríamos, por más sacrificios, por más esfuerzos,
por más dolor que pudiéramos experimentar, alcanzaríamos nosotros a poder siquiera pagar una 10ª parte del don de la vida eterna. Se piensa, pero aún así se piensa, dentro de muchos grupos religiosos pseudo-cristianos, piense usted en cualquiera de ellos, pero aún dentro de ciertas corrientes del cristianismo se piensa que nosotros debemos darle algo a Dios a cambio, como tratar de pagarle de alguna manera para así no sentirnos tan indignos. Decíamos hace un momento que este tropiezo no solo lo encontramos en algunos grupos sectarios, sino también dentro de los mismos movimientos cristianos, donde algunos creen firmemente que la salvación es algo que debemos cuidar y procurar porque podemos perderla. Pero si entendemos la Biblia, a lo largo de estos poquito más de 2000 años, desde el momento en que Jesús viene y muere en la cruz, nosotros tenemos que entender que la salvación se recibe por gracia y que no se pierde por nuestra mala conducta. Y eso hace más maravillosa la idea de la gracia, y eso hace más extraordinaria la doctrina de la gracia, y eso hace más extraordinaria y difícil de comprender el don de la gracia. Y al observar tanta confusión, porque yo creo que ustedes, como parte de esta iglesia, como parte de esta comunidad de fe, en algún momento se encontrarán con hermanos bien intencionados, No hablamos de gente que haga las cosas de manera dolosa, pero gente bien intencionada que le dirá que usted tiene que procurar su salvación todos los días. Lo que nosotros tenemos que procurar es otra cosa, es agradarle a Dios, pero no para perder o para seguir ganando, sino más bien por agradecimiento y en reconocimiento, porque sabemos que Él nos ha dado lo más maravilloso que tenemos, que es a su Hijo Jesús. La parábola de los obreros de la viña sirve para ilustrar de manera espléndida esta verdad. También es una parábola controvertida y a veces mal interpretada, pues hay quienes creen que de lo que habla la parábola es de las retribuciones espirituales, pero en realidad de lo que está hablando es de la gracia divina. Vamos pues al pasaje y descubramos 3 aspectos importantes acerca de la gracia que el pasaje nos dice y que nosotros como cristianos debemos saber, no solo para contrarrestar el error de otros, sino para afirmar nuestra propia confianza en Dios y para predicar una verdad que la gente necesita oír, máxime porque sabrá que no puede pagar el don de la vida eterna. Lo primero que nosotros debemos saber acerca de la gracia es que la gracia no discrimina, la gracia es para todas las personas. Dice verso número 1, salió por la mañana a contratar obreros. La parábola de la gracia, Jesús se expone en el contexto en el que se está exponiendo la parábola de la viña, es justo después de que Cristo se entrevista con un joven rico que se niega a renunciar a todos los bienes materiales para seguirle a Jesús. No obstante, este hombre renuncia a la oportunidad de entrar al reino de los cielos por amor a los bienes que posee en esta tierra. Mateo es tal vez el único evangelio que habla mucho acerca del reino de Dios, pues presenta a Jesús como un rey que busca establecer su reino en el corazón de las personas. Si usted está asistiendo a las clases de los miércoles a distancia a través de los escritos de Juan, sabrá un poquito más acerca de este concepto del reino de los cielos. Si usted no, bueno, pues se lo está usted perdiendo y bueno, será interesante que más adelante podamos volver a impartir este tema tan interesante como el reino de los cielos. Pero Jesús busca sembrar en nosotros, instalar en nosotros su reino para que nosotros podamos ser parte de su familia y podamos tener comunión con Él siempre. Jesús es el maestro por excelencia. Y muchas veces hay quienes dicen, ¿por qué Jesús muchas veces no fue claro en sus dichos y en sus palabras? No, Jesús fue más que claro en sus dichos y en sus palabras. Él siempre buscaba la manera más didáctica de poder enseñar verdades profundas, verdades tan elevadas, verdades tan a veces confusas, que escapaban a la capacidad intelectual de muchos individuos. Él buscaba llegar a todas las personas. Y Jesús utiliza una figura literaria para clarificar muchos de estos conceptos
importantes. Decíamos también en nuestra clase de Juan que Jesús, que nosotros tenemos nuestros 5 sentidos y nuestros 5 sentidos es lo que a nosotros nos provee de información. Pero la única información de la que pueden proveernos nuestros sentidos es de cuestiones materiales, de lo que se puede palpar, de lo que se puede oler, de lo que se puede mirar, de lo que se puede medir, de lo que se puede pesar. Pero para entender aspectos espirituales necesitamos de la ayuda y de la asistencia de otros elementos. Y Jesús, como buen maestro que es, utiliza elementos, pues sí, que podamos nosotros comprender y los transforma en enseñanza significativa para nosotros. Esta figura literaria de la que hablo y que utilizó Jesús varias veces para ilustrarnos verdades profundas son las parábolas. Y las parábolas utilizan elementos familiares o conocidos como una casa, un campo, el mar, las personas, el dinero, con la intención de que nosotros comprendiéramos algo muy profundo. La parábola que se encuentra en el capítulo 20 empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. De tal manera que ya estamos empezando a ver el meollo del asunto, porque Jesús nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante, parecido, similar a un padre de familia que sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Él está alegorizando una verdad importante. Dios en su reino, Dios en su cielo nos dice que Él toma la iniciativa de venir a buscarnos y de encontrarnos para que seamos parte de algo que Él tiene dentro del plan en su corazón. Sale muy de mañana a contratar obreros para que trabajen con Él. Entonces, en ese momento nos dice que el tema central de la parábola es la gracia, el favor inmerecido. Dice que sale muy de mañana a contratar a obreros o viñadores y los consigue. Dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. No sabemos exactamente la hora, podemos pensar a las 5 de la mañana, tal vez a las 6 de la mañana. Este hombre se levantó muy temprano, encaminó sus pasos hacia la calle, empezó a buscar gente que estuviera buscando algo que necesitaba, los encontró, hizo un trato con ellos, hizo un acuerdo con ellos, de decir, te necesito para trabajar en este día y te voy a pagar el equivalente a 1 denario. Pero pasado el tiempo, este padre de familia no cesó en su búsqueda. Yo creo que la viña era muy grande, había muchísimo trabajo que realizar, y a eso de la hora tercera, verso número 3, que es más o menos a eso de las 9 de la mañana, el padre de familia vuelve a salir a buscar más trabajadores y los encuentra. O sea, realmente era increíble. El que busca, encuentra. Y los encontró. Y hace el mismo acuerdo con ellos. Más tarde, a eso de las 12 y a eso de las 3 de la tarde, como dice en el verso 4, cerca de las horas sexta y novena, volvió a salir el padre de familia a buscar más trabajadores para trabajar en su viña y les promete un pago por ese trabajo que están realizando. Ya más tarde, cerca de las 5 de la tarde, en el verso número 6, cuando dice cerca de la hora 11, el padre volvió a salir en la búsqueda. La jornada se terminaba a las 6 de la tarde, a la hora 10. Y él salió 1 hora antes de que terminara la jornada de trabajo y salió a buscar trabajadores y los encontró y también los contrató. Nosotros podemos darnos cuenta que el que busca, encuentra. Y aquí nos habla de algo importante. A veces hay quien se siente mal en su vida con Dios porque dice, ¿cómo me hubiera gustado haber encontrado a Dios en mi niñez? Y alguna gente de edad avanzada dice, ¿cómo me hubiera gustado haber encontrado a Jesús en mi juventud? O inclusive gente que está en el ocaso de su vida, tal vez un último deseo es haber conocido a Dios en un momento de salud y de fortaleza. Pero déjenme decir que no somos nosotros los que encontramos a Jesús. No somos nosotros los que encontramos a Dios. Tal vez sí estamos en una búsqueda de Dios, pero lo cierto es que Dios es el que toma la iniciativa. Él es el que da el primer paso. Él es el padre de familia que se levanta temprano, que sale a las calles y empieza a buscar a las personas.
El que a veces Dios no nos encuentre o que pareciera que no nos encuentra tiene que ver con nosotros, porque tal vez nuestra atención está centrada en otras cosas y no necesariamente en Dios. Pero es Dios el que nos busca. Es Dios el que nos busca y es Dios el que nos encuentra. Yo he platicado, quienes tienen la oportunidad de conocer un poquito mi testimonio, yo a veces he podido hacer un análisis de mi propia vida en una línea de tiempo y me he dado cuenta que Dios me había buscado desde que yo era pues un adolescente y que puedo reconocer a personas o momentos en donde tuve contacto con gente cristiana, evangélica, y que de alguna manera se convirtió en un precedente para que el día que llegó la claridad a mi mente, yo reconocí a Jesús. Pero no puedo decir, Dios, yo nunca te conocí o tú nunca me buscaste hasta esta etapa de mi vida, sino que ya había un precedente. Es el profeta Hanani en el Antiguo Testamento quien le dice al rey Asa, y también nos lo dice a nosotros, lo siguiente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 9. Dios es el padre de familia que sale a buscar y a traer gente a su viña, haciendo con nosotros el trabajo que Él está realizando. Él lo ha hecho siempre. Lo podemos ver desde el principio. Él vino a Adán cuando los creó, cuando los dejó ahí y cuando pecaron. ¿Quién tomó la iniciativa de buscarlos? Dios buscó a Adán y ellos se escondían. Pero sí podemos pasar con Abraham, que buscó a Abraham, y después buscó a Isaac, y después buscó a Jacob, y después a otros más. Podríamos decir que ellos son los primeros, a los que Dios salió a buscar muy de mañana y los encontró. Y posteriormente hizo lo mismo a lo largo de los profetas y de los reyes y de los jueces y después de los discípulos. Y podríamos decir, bueno, ellos podrían ser los que salió a buscar entre las 9 de la mañana. Y después podríamos hablar de los que salió a buscar entre las 12 y las 3 de la tarde. Y podemos pensar en los cristianos, en los padres de la iglesia, en los que surgen del movimiento protestante, del gran avivamiento del siglo XIX. Y tal vez nosotros podríamos ser ya los últimos creyentes de la última ola en el tiempo profético del Señor. Hermanos, pero lo que nosotros debemos darnos cuenta es que Él no hace acepción de personas, o sea, Él no hace distinciones, Él no discrimina. Ahora en estos tiempos donde se utiliza mucho esta palabreja, Él no hace diferencia. Él dice, no, a Él no, a Él sí, como algunos quieren hacer entender diciendo Dios murió por todos, pero no todos, no para todos es la gracia. Bueno, para todos es la gracia. El asunto, el problema está en si nosotros queremos recibir esa gracia. Yo espero que sean los menos, y mi deseo es que no fuera nadie, pero realmente Dios siempre está buscando, y sería difícil que alguien pueda llegar con el pretexto delante de Dios diciendo, Señor, tú a mí no me buscaste. Dios podría decir, yo salí y te busqué, pero tú nunca me hiciste caso. Por eso el profeta le dice a Asa que Dios recorre con su mirada el mundo para darle su gracia a las personas. Uno de los personajes que a mí más me impacta de la Biblia, y sobre todo del Antiguo Testamento, es el profeta Oseas. Oseas, Dios le pide algo que es muy difícil, humanamente hablando. A manera de enseñanza, Dios le pide buscar y casarse con una mujer que tenía una conducta licenciosa y una conducta libertina, porque era una mujer que se dedicaba a la prostitución, pero una mujer que además gustaba de la prostitución, es decir, irse con otros hombres y disfrutar los encuentros con ellos. Muchas veces ella iba y el profeta tenía el llamado de ir por ella y de volverla a aceptar en el seno de su hogar y de darle el lugar que se merecía como esposa. Todas las veces que esa mujer se iba en pos de un hombre y que Oseas iba por ella, él nos estaba desafiando a creer que de la misma manera es Dios con nosotros. Es una forma cruda pero ilustrativa de cómo Dios busca y busca y busca y busca por gracia. Por eso nos dice el mismo profeta Oseas en su libro, en el capítulo 11, en el verso 4, dice, lo atraje con cuerdas de ternura y lo atraje con lazos de amor. Yo creo que no habrá nadie
que le pueda decir a Dios de frente: Señor, tú a mí no me buscaste. Porque si la parábola nos enseña la línea del tiempo en esta tierra, diría yo, desde muy temprano, desde el comienzo de la vida, desde el principio de la historia de los seres humanos, he tomado la iniciativa de buscarlos. Y aún sea el cuarto para la hora, es decir, el cuarto para el final, los instantes. Si usted recuerda cuando revisamos Apocalipsis, hemos dicho que Dios todavía tenía remanentes, aún después de su juicio al final, porque Dios siempre sale como el padre de familia a conseguir obreros, personas, corazones, vidas, para darles el don de la vida eterna. Lo segundo que nosotros debemos saber acerca de la gracia, además de que está a disposición de todos, es que la gracia de Dios o la gracia divina es justa. Verso número 4 dice: y os daré lo que sea justo. Cuando el padre de familia sale a diferentes horarios en la búsqueda de obreros para su viña, nos vemos que en el primer caso dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. El pago por una jornada completa de trabajo era de 4.5 gramos de plata. Eso es lo que se pagaba, la moneda de 1 denario. Decía, solo en los primeros, el padre de familia les especifica el pago que recibirán por esa jornada de trabajo. Cuando sale a las 9 de la mañana, dice cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Si se dan cuenta, aquí ya no les dice cuánto les va a pagar, dice: pero les daré lo que es justo. Y así vemos lo mismo en el verso número, cuando dice que sale cerca de la hora sexta y de la hora novena, hizo lo mismo. Y en el verso 6 dice: y saliendo cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos dicen: porque nadie nos ha contratado. Y entonces él dice al final del versículo 7, él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Tampoco les dice que cuánto les va a pagar, sino lo que es justo. Pero, ¿qué es lo justo? Si nosotros revisamos la definición o el uso que se le da al concepto de lo que es justo, nos dirán: no te voy a dar más, pero tampoco te voy a dar menos. Eso sería lo justo. Y nuestra lógica nos dice: bueno, ¿cómo sería lo justo? Nosotros, sacando nuestras propias conclusiones, diríamos: si a los primeros trabajadores, a los que contrató tempranito, a las tal vez 6, 7 de la mañana, les dijo: les voy a pagar por su jornada de trabajo 1 denario, nosotros debíamos de pensar: bueno, pues lo justo sería que no les pagara más, pero que tampoco les pagara menos. Pero solemos pensar únicamente en la idea de que no les puede pagar más que a otros, más que a los primeros, sino que les va a dar lo justo. Pero lo justo, también desde la perspectiva del reino de los cielos, tiene que ver muchas veces no con lo que se merecen, sino también con lo que se necesita. Este hombre representa a alguien, representa a Dios. Y Dios sabe que nosotros merecemos algo por ser quienes somos, por nacer como nacemos y por comportarnos como nos comportamos. Pero Dios sabe que no nos puede pagar lo que merecemos, porque si nosotros recibimos lo que merecemos, mereceríamos la destrucción total, la condenación eterna. Y por eso Él sabe que tiene que pagarnos lo justo. Cuando finaliza el día, nos dice ahí que cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo al mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, empezando de los últimos, los que contraté a las 5 de la tarde, y termina con los primeros. Al venir los que habían sido al final contratados, los de las 5 de la tarde, ellos recibieron como pago el equivalente a un día completo de trabajo. ¿Cuánto dijimos? 4.5 gramos de plata o lo que se conocía como 1 denario.
Allí estaban los primeros contratados y se dieron cuenta que les había pagado lo que a ellos les había prometido. Y entonces en su mente ellos dijeron, wow, pues ya la hicimos, porque si a ellos que solamente trabajaron 1 hora en el día, les están pagando el equivalente a una jornada de trabajo, pues nosotros recibiremos más que ellos. Recibiremos pues tal vez 1,5 denarios o tal vez hasta 2 denarios. Pero bueno, ellos estaban ahí como imaginando, creándose ideas equivocadas en su mente de que recibirían más por su tiempo de trabajo. Sin embargo, se llevarían la sorpresa de su vida, porque cuando les toca pasar a los primeros a recibir su pago y estirar su manita, en ellas se colocó la misma moneda. Verso número 10, dice, y al venir los postreros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Obviamente ellos se quedaron desconcertados y pasaron de sentirse confundidos a sentirse molestos y empezaron a murmurar entre ellos y a enojarse en contra del padre de familia. Verso 11 dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Pero no se quedaron únicamente ahí cuchicheando cosas en contra del padre, sino que lo expresaron diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Ellos decían, es injusto lo que estás haciendo, nos estás dando menos que a ellos que trabajaron mucho menos que nosotros. Hablando en términos humanos, según nuestra lógica y según nuestra razón, ¿tiene razón o no tienen razón estas personas? Pues sí tienen razón. No sabemos en qué consistía la viña. Bueno, pensamos en viña, pensamos en algo que se siembra. Posiblemente cosechaban uvas, posiblemente cosechaban manzanas, posiblemente cosechaban lo que sea. Ellos llevaron una jornada completa, cargaron más, lo padecieron más, lo sufrieron más y decíamos tenían razón, entre comillas, o humanamente tenían razón en su reclamo de decirle por qué les pagas a ellos lo mismo que a nosotros si nosotros merecemos más. No obstante, el patrón le responde. En la versión que leo, la traducción en lenguaje actual, le dice, mira amigo, me imagino que al vocero que habló en nombre de todos, mira amigo, yo no he hecho nada malo contra ti. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de 1 día completo. En otras palabras, te estoy pagando lo justo. Te estoy pagando lo justo. Pero estos en su mente muy probablemente decían, no es cierto. Pero él reiteraría, ¿no fue lo que acordamos? ¿No fue lo que acordamos? Ser justo, en términos del reino, no es darnos lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Él había acordado con ellos pagarles 1 denario. Eso era lo justo, eso es lo que se establecía como norma de pago a aquel que trabajaba. Lo que se pagaba en otras viñas, otros señores pagaban tal vez menos, pero lo que se esperaba como media, como promedio, es que se les pagara a 1 denario por día. A los otros, a los que contrató a las 9, a los que contrató a las 12, a los que contrató a las 3 y los que contrató a las 5, él nunca les dijo cuánto les pagaría. Pero tenían la misma necesidad que los primeros. Inclusive en el argumento que dan los últimos de decir, ¿cómo es que es tan tarde y ustedes no están trabajando? ¿Qué es lo que le contestan? Porque nadie nos ha contratado. O sea, todos tienen la misma necesidad, todos salieron con la misma expectativa de encontrar trabajo. Yo estoy casi seguro que los que fueron contratados a las 5, pues habían salido igual a buscar trabajo, igual que los que fueron contratados a las 6 de la mañana. Pero dice, nadie nos había contratado. La necesidad aquí de todos era la misma. Simplemente que no se habían encontrado con un patrón o con un padre de familia o con el dueño de una viña generoso.
sino que se había simplemente retrasado el momento de su contratación. Hermanos, lo mismo sucede en los asuntos espirituales. Decíamos hace un rato, Dios inició esta búsqueda de siervos para su viña desde el principio de los tiempos. Y Adán, puede pensar que por ser el primero de los primeros, él merecería más que tal vez el último de los creyentes que se enrole en la aventura de la fe. Pero lo cierto es que a los ojos de Dios, la misma necesidad que tiene Adán, lo tiene aquel. Y entre aquel que es el último y este que es el primero, habemos cientos de miles con la misma necesidad delante del Señor. Tanto requiere de la gracia salvadora Adán, como lo necesitó Abraham, como lo necesita Isaac, como lo necesita Moisés, o Josué, o Ezequiel, o Jeremías, o Macabeos, o Pedro, o Pablo, o Finney, o Billy Graham, o cualquiera de nosotros. Tenemos la misma necesidad. El que hayamos llegado un poquito después a la contratación del Señor no nos hace menos dignos que aquellos que fueron contratados primero. Y el Señor desde el principio ha sentado las bases de decir, para mí es igual a Adán como lo es el último de ellos. Y por lo tanto necesito ser justo. No le puedo dar más a él que a ellos. Y tampoco le puedo dar menos a él que a ellos. Y por eso tiene que establecer una medida. Y en el caso de los siervos, en el caso de los trabajadores, la medida es un denario. Y en el caso de nosotros, la medida es un hombre que se llama Jesús. Porque tenemos todos la misma necesidad. Y eso es gracia, mis hermanos. Para que nadie se gloríe diciendo, no, pues es que aquí hay derecho de antigüedad, yo llegué primero y por lo tanto ocupo más espacio. Si el Señor tuviera que pagarles más a los primeros, eso nos convertiría en superiores de los postreros. Y esa no es la idea. El Señor quiere que nosotros seamos conscientes de que delante de Él nosotros tenemos igualdad de condiciones. Es la misma. Y es el mismo pago el Señor que ofreció por nosotros. El Señor nos ofreció eso. La tercera cosa y última que debemos nosotros conocer acerca de la gracia divina es que la gracia divina es para todas las personas, al alcance de todo el que la quiera. Segunda, que es justa. No porque yo llegué primero me va a tocar más, o no porque Él llegó después, no, nos va a tocar exactamente la misma medida de Cristo. Y la tercera, hermanos, y tiene que ver con esta anterior, es que la gracia divina es una expresión de generosidad. Verso número 15 dice, pero quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. En este diálogo que se da entre los quejosos y el padre de familia, entre estos que están diciendo, oye, no, es que nos debiste haber dado más porque trabajamos más, el padre de familia le contesta algo muy interesante. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Verso número 15. ¿O te da envidia de que yo sea generoso? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? En ningún momento el padre de familia le robó algo a alguien. A los primeros les prometió un denario. Y a los últimos, aunque no les prometió un denario, él decidió darles un denario. Sí, los primeros trabajaron más y muy probablemente los últimos trabajarán menos. Sí, los primeros tal vez padecieron más y probablemente los últimos padecieron menos. Pero déjeme decir que en este asunto de la fe, mis hermanos, no hay competencia. Hay personas que de pronto creen que unos son más cristianos porque sufren más y otros son menos cristianos porque sufren menos. Hay quienes piensan que porque ministran en situaciones o en condiciones adversas y porque a veces tienen que desplazarse horas o porque a veces tienen que atravesar por circunstancias muy conflictivas, merecen más o son más que aquellos que a lo mejor se le están llevando más relajado. Yo no sé, yo no entiendo, yo no tengo una respuesta porque a veces a unos les toca sufrir más y a otros les toca padecer menos. Pero yo creo que cada quien en el ámbito en donde se encuentra tiene sus luchas. A veces de quien les habla han pensado que se la ha llevado muy tranquilo, pero la verdad es que si pudieran ver mis luchas, se darían cuenta que no ha sido, ni ha sido ni será fácil. Pero como vuelvo a lo mismo, la idea no es ser una competencia, ese no es el punto.
El punto es que el Señor sabe que nosotros tenemos la misma necesidad de Cristo, ya sea que algunos sufran más u otros aparentemente sufran menos. Digo aparentemente porque realmente no sabemos. Pero la gracia funciona en relación a que ninguno de nosotros, por más que suframos o por más que la padezcamos, podemos pagar un precio tan alto como la vida eterna. O sea, no porque alguien esté en un país musulmán donde la fe sea perseguida y padezca tortura y cárcel y a lo mejor muerte, quiere decir, bueno, a este páguenle más porque sufrió más, a un pastor tal vez en una ciudad donde su vida parecía ser menos complicada. Pues déjeme decir que ni aquel con todo su sufrimiento, ni este con toda su paz, podrían pagar la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es necesario que el Señor sea generoso. Por eso es un acto de generosidad. No es que Él regale así como político en campaña, sino más bien de lo que se trata, hermanos, es de que Él pueda darse cuenta que ninguno de nosotros puede pagar lo que Dios nos está dando. Por eso el patrón, el dueño de la viña, da a todos sin importar el horario, sin importar la cantidad de trabajo, sin considerar las horas laboradas. A Él le place hacerlo así. ¿Por qué? Porque Él dice, sí, yo soy generoso. Y nadie puede decirle a Dios a quién sí y a quién no. A veces nos sentimos tan soberbios de decir, no, es que Dios no tendría que darles a ellos. Bueno, y si a Él le place. Muchas veces cuando compartimos, la gente cuando comparte dice, pero ¿cómo el Señor le va a regalar la salvación a aquel? Bueno, ¿y a ti qué te importa? O sea, el Señor se la quiere regalar. Si fue en el último momento de su vida y dijo, Señor, yo sí te acepto, y después expiró y se murió, y algunos dirán, ¿pero por qué? Si fue un malhechor. ¿Y qué? Tú pagaste la gracia, tú pagaste la salvación, tú pagaste con tu sangre, tú pagaste en una cruz. No, pues entonces, si al dueño de la viña no le genera un conflicto, ¿por qué tendría que generarte a ti un conflicto? En una ocasión Jesús le dijo a Pedro la manera en cómo iba a morir. Y no era una buena noticia, ¿eh? Y parecía entonces que Pedro, pues, cuando recibe esa noticia, empieza como a mirar a su alrededor y mira a Juan, el discípulo, y le pregunta, ¿y qué de este? Juan 21, ¿no? Así como diciendo, bueno, yo voy a morir de esta manera, ¿y este qué? Y la respuesta de Jesús es contundente, similar a la que dio el dueño de la viña, que era él mismo, diciendo, y si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Bueno, no dijo al final, le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Juan 21. O sea, el Señor Jesús no le dijo, bueno, Pedro, tú vas a morir de una forma trágica. Pero Juan va a morir de una manera más tranquila. Pero ven el corazón del ser humano. O sea, Pedro cuando sabe cómo va a ser su destino, él en lugar de asumirlo con estoicismo y con fe, dice, bueno, ¿y este qué? Y Jesús le pone un estate quieto diciendo, bueno, y si yo quiero, si a mí me place, si a mí se me da la gana, bueno, el Señor es más correcto que yo, ¿a ti qué? Yo soy generoso y yo quiero que Él viva hasta los más de 90 años y quiero que muera de viejito y en su cama. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Y sus acciones son incuestionables. Pero aún así, la vida de Pedro también estuvo llena de generosidad, porque a la hora de entrar al cielo, no van a decir, ay, Pedro porque sufrió más y Juan porque sufrió menos, entonces a uno denle una casa chica y otro denle una casa grande. No, entran de la misma manera. Bendito sea nuestro Dios que no nos excluye, como muchos de nosotros a veces excluimos en esta vida, ya que Él nos da acorde a su personalidad, que es una personalidad generosa. Hermanos, hermanas, la vida es difícil, la vida es complicada. Dios sabe que así es, la vida es injusta. Y por eso mismo Él decide darnos, por gracia, su salvación. Entonces, ¿por qué entonces se le pone tropiezo a algo tan importante? Hasta pareciera que la gente dijera, tuviera cierto agrado por impedir que la gente disfrute de las bendiciones. Y digamos, no, es que ni siquiera es salvo. No, y Dios no lo va a bendecir. No, hermanos, la gracia es un pilar importantísimo de la fe en Jesucristo. Añadirle cosas que no tiene, omitirla, es decir, no predicarla, o tergiversarla, es perversión contra Dios y contra su obra. Si a Él le place darle a la gente su salvación de manera generosa, abierta y merecida, bueno,
pues esa es su voluntad. ¿A nosotros qué nos compete? Bueno, pues, anunciarla, compartirla, proclamarla y en el caso de algunos recibirla. Oiga, pero es que ¿cómo? Si se ve que se va a portar mal, ya se arreglará esa persona con el Señor. Pero a nosotros nos toca predicar de su salvación. Vamos a orar. Dios, te agradecemos en esta hora que nos permitas acercarnos a tu palabra. Permite que anide en nuestras mentes y nuestros corazones y mediante la luz que traes a nuestras vidas, eche fuera las tinieblas del enemigo, Señor, que busca robarnos, Señor, el gozo de tu presencia. Guárdanos, Señor, siempre en tu poderosa mano y ayúdanos a proclamar esta salvación que por gracia recibimos y que aún hacen falta muchas personas porque la reciban. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nos despedimos con una alabanza musical y esperen noticias y sigamos adelante con nuestro Ministerio de la Despensa, con las aportaciones, con nuestras clases, con nuestro Ministerio de Oración. No se desaparezca, hágase presente porque el Señor lo necesita. Bueno, el Señor no lo necesita, más bien usted necesita al Señor, pero al Señor le gusta y le agrada que usted esté involucrado en su obra aquí a través de su iglesia local. Dios le bendiga y lo dejamos con esta alabanza musical. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque
necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita